Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Paula Martínez. Yo soy reumatóloga de la ciudad de Antofagasta, en Chile. Y me acompaña en esta oportunidad la señora Jimena Romo. Ella es paciente portadora de una vasculitis y nuestro objetivo con esto es poder conocer la visión desde el lado del paciente, cómo se vive una vasculitis. ¿Cómo está, señora Jimena? Hola, muy buenas tardes, doctora. Muy bien, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos y por participar en esta actividad organizada por Vasculitis Foundation. Usted, me gustaría que nos relatara cómo empezó su enfermedad, cómo fueron presentándose el síntoma, cuéntanos un poquito de cómo partió todo esto. Primero que todo tuve síntomas difusos en todo el cuerpo, eh, alergias muy severas, especialmente en los ojos que se me inflamaban muchísimo, dolores en la planta de los pies tan fuertes que me quemaban. Lo otro que tuve fue un dedo trabado. Este dedo se me quedaba trabado y tuvieron que ponerme corticoide porque no lo podía mover y era un dolor horrible. Y posteriormente comencé con dolores en el oído derecho. Con algunas molestias me quedé sorda del oído derecho. O sea, eso fue lo primero, y el hecho de tener esta pérdida de audición me hizo ir al otorrino. Y ahí comenzó este viaje. ¿Cuánto tiempo demoró en que aparecieron los síntomas a poder llegar finalmente a consultar con el otorrino? Un año. Un año porque el último síntoma que Wow, tuve un fue año. el del oído, porque todos los otros eran síntomas Perfecto. que aparecían y desaparecían. ¿Encontró respuestas con el otorrino? ¿Tuvo algún diagnóstico? No, la verdad es que no hubo diagnóstico definitivo, no sabían por qué tenía esta infección, me trataron como una infección al oído y posteriormente me lo tuvieron que extirpar porque no respondía a ningún antibiótico y la infección continuaba y Ujú. llegó a tal punto que empezó a horadar, digamos, el hueso del cráneo, y entonces tuvieron que extirparme el oído de emergencia. Así es que no sabían de qué se trataba, qué es lo que estaba pasando conmigo. Ya, ¿y qué fue pasando después? ¿Cómo usted finalmente pudo llegar al reumatólogo? Me acuerdo que una vez venía saliendo de la consulta del otorrino y veo un letrero grande en la clínica que decía, doctor, me duele todo. Entonces yo ahí, era una charla, había una lista de reumatólogos y decidí visitar uno. Así fue como llegué por casualidad, digamos. Perfecto. Y cuando llegó al reumatólogo, ¿qué fue la conclusión? ¿Lograron llegar directamente al diagnóstico o también se demoró un poquito Se el demoró proceso? bastante el proceso. Y cuando me tuvieron que operar, cuando estuve hospitalizada ya, digamos, urgente, digamos, grave, decidieron enviar mis biopsias a Estados Unidos, a la Clínica Mayo. Y allá en 3 días tuvieron Ujú. el diagnóstico. Mi diagnóstico fue hecho allá en Estados Unidos, en la Clínica Mayo. No se pudo hacer aquí en Chile. ¿Y cuál fue el diagnóstico que le dieron? GPA. En esa época granulomatosis de Wegener. Ahora granulomatosis con Una poliangélica. poliangeitis con granulomatosis. Mm, ese fue el diagnóstico. Perfecto. Ahora, ¿cómo recibió usted este diagnóstico? ¿Usted había escuchado antes de esta Bueno, la enfermedad? verdad cuando me dijeron, yo estaba un poco recién volviendo en mí, digamos, porque estaba sedada, y me dijeron el diagnóstico, obviamente yo no sabía nada de nada. Nunca había escuchado sobre la enfermedad, no conocía a nadie que tuviera la enfermedad, no sabía nada de nada. El médico me explicó toda la parte técnica de qué se trataba, enfermedad autoinmune, inflamatoria, que no se sabía la causa, en fin, los medicamentos que iba a usar, el tratamiento que me estaban dando, Ujú. pero no me explicó nada porque obviamente no sabía, era la única paciente que tenía con esta enfermedad, sobre cómo vivir con esta enfermedad. Y eso fue mi curiosidad posteriormente. Ya, o sea,
¿Tuvo algún acceso a información después por parte personal, afuera de lo que le comentó el doctor? Bueno, cuando ya me dieron de alta, me costó un poco recobrar la movilidad. Entonces, una noche me acuerdo, me puse a buscar por internet con mis hijos sobre esta enfermedad. En español no encontramos nada. Y después nos comunicamos en inglés. Y pusimos en inglés ahí, tengo granulomatosis de Wegener, y me contestan, me too, que para mí fueron las palabras mágicas. Una norteamericana que tenía la misma vasculitis, tenía un grupo de apoyo y era parte de la Vasculitis Foundation. Así fue como yo llegué a este grupo de pacientes con distintas vasculitis, aprendí qué era una vasculitis, cómo enfrentarla y qué debía esperar de esta enfermedad. O sea que en el fondo la información que a usted más le sirvió provenía de otros De otros pacientes. pacientes, sí. Habían distintos, de distintas edades, incluso habían gente de Inglaterra, de Europa. Entonces, distintas realidades, pero todos con en la forma común de vivir, cómo alimentarse, qué esperar de la enfermedad, cómo, cómo cuidarse. Todo eso fue muy importante para mí. Ya. Y con eso usted empezó como a aceptar un poco más el diagnóstico y poder sobrellevar un poquito mejor esta enfermedad. ¿Eso le Por ayudó más? supuesto, porque yo eh, obviamente quería saber cómo era vivir con la enfermedad día a día, cuándo tenía que ir a una urgencia, por ejemplo, cuándo algo debía ser consultado con un médico. Tantas preguntas que tenemos los pacientes sobre una enfermedad que además nadie conoce. Y cuando uno dice tengo granulomatosis de Sí. Wegener, la miran, bueno, ahora no tanto, pero en esa época, hace 12 años atrás, era como un bicho raro. Bueno, todos sabemos que las vasculitis en el fondo son enfermedades autoinmunes que producen un compromiso multiorgánico, por lo tanto la sintomatología que dan es muy variada y que algunas tienen algunos marcadores inmunológicos que permiten ayudar a llegar más rápido al diagnóstico y otras no. Y eso lógicamente influye en que este diagnóstico a veces se haga muy tardíamente. Incluso han habido reportes de pacientes que han demorado hasta 10 años en poder conocer su enfermedad. ¿Ya? Están consideradas también estas enfermedades como raras. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la incidencia a nivel global de la vasculitis es variable y va más o menos desde 0,3 más o menos a 20 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, no son enfermedades que sean muy frecuentes de presentarse y esta variabilidad va a ir dependiendo también de la ubicación geográfica. No en todos los lugares las vasculitis se dan de la misma forma. Es así como, por ejemplo, acá en Latinoamérica, una de los tipos de vasculitis más frecuentes, por ejemplo, la arteritis de Takayasu, es mucho más frecuente de ver en países como Brasil, Colombia, México, versus que las vasculitis asociadas a ANCA, como por ejemplo la poliangitis microscópica, o en el caso del diagnóstico que ustedes entregaron, que es la poliangitis con granulomatosis, son mucho más frecuentes de encontrar en Chile, en Perú, y en México fue la segunda causa después de la arteritis de Takayasu. Así que eso hace que el diagnóstico sea también distinto de cómo llegar al acceso finalmente al diagnóstico en los distintos países, sobre todo acá en Latinoamérica. Señora Jimena, una vez que ya usted recibió este diagnóstico, ¿cuál fue el impacto que tuvo en usted y en su entorno, en su grupo familiar, el poder saber que tenía esta enfermedad? Bueno, el impacto en mí, digamos, en mi persona, fue bastante grande porque mis hijos estaban dejando el colegio, ya terminando el colegio, y mis planes eran retomar mi actividad profesional una vez que mis hijos terminaran el colegio. Justamente yo estaba en una entrevista, en una reunión de trabajo, en una entrevista, cuando me quedé sorda. No escuchaba nada. Tuve que escribir que me había quedado sorda y que me tenía que retirar. Así que fue bastante impactante en cuanto a que tuve que cambiar mis planes absolutamente. La vida familiar fue bastante complicado porque mi marido trabaja fuera de Santiago, yo vivo en Santiago, a 2 horas, y era difícil para él ayudarme durante el día. Entonces, antes de irse, yo estaba con muy poca movilidad, tenía que dejarme sentada en la cama para que yo de a poquito
empezara a moverme y poder comenzar mis actividades. Pero llegó un punto, antes de saber del tratamiento, en que perdí la movilidad totalmente y me transformé en una persona dependiente. Posteriormente, con los efectos positivos de los tratamientos, fui recobrando esta movilidad de a poco. ¿Cómo fue el acceso a los medicamentos una vez que ustedes le dijeron, sabe que tiene que hacer este tratamiento? ¿Fue fácil Yo de tuve, acceder a los tratamientos? yo no tuve problemas, yo tengo seguro, tengo que decirte, muy seguro especial, el SAPRE, que se llama acá en Chile, así que no tuve problemas estando hospitalizada para el acceso a los medicamentos, pero Ya, sí o sea, son tuvo a su disposición todos los medicamentos que los médicos le sugirieron afortunadamente, tener. Perfecto. Y afortunadamente el sí. costo en el fondo también fue cubierto por este seguro. Por una parte, claro, pero bastante, Ya. digamos, para que yo pudiera tener Y, acceso, sí, hospitalizada. usted conoce cuál es la realidad de acceso a estos medicamentos de los pacientes que no cuentan con estos seguros o con estos pues, aseguradores de salud? Bueno, precisamente esa fue una de las razones por las que comencé la fundación, porque cuando creé el grupo en Facebook, que me apoyaban pacientes norteamericanos que sabían de las vasculitis, porque yo no podía responder todas las preguntas, ellos me asesoraban en eso. Entonces empezaron a llegar pacientes chilenos que no tenían acceso ni al médico correcto, no sabían, no, les había costado mucho, como usted dijo, llegar al médico correcto para tener el diagnóstico y el tratamiento sencillamente era imposible de costear, porque es carísimo, es muy caro. Y ese fue el Ujú. motivo por el cual yo comencé con la fundación para poder ir al Congreso, poder hablar con las autoridades, con el Ministerio de Salud, para tratar de que se cubriera este tratamiento. ¿Y cómo le fue a usted con los medicamentos? ¿Tuvo alguna reacción adversa con ellos? ¿Los toleró bien? ¿Fue difícil el tomarlos? No, no tuve problemas con los medicamentos. Para tomarlos, con la zatropina tuve un poco de niveles altos de reacción del hígado, pero me bajaron las dosis y pasó. Ahora, en Ya, cuanto a efectos perfecto. de los medicamentos, digamos, del tratamiento, Ujú. bueno, los efectos que tuve debido a esta enfermedad fueron la pérdida del oído, pérdida de visión un poco y me dio un cáncer. Tuve un paro cardíaco Ya, también. pero quizá esos más relacionados también con la evolución de la enfermedad también, más que con el fármaco también en sí. Eh, yo creo que sí, más que nada con la enfermedad y tuve un paro cardíaco también, que me salvé milagrosamente porque justamente mi mamá, que era enfermera, estaba en la casa y me vio mal. Llegó mi hijo más temprano, todo se dio para que yo ese día no me fuera. Y me llevaron a la clínica, yo no quería ir. eh, y ahí llegué a la clínica, me inscribí y me desmayé y desperté con marcapasos. O sea, ahí llegó otra, otra Otra complicación a complicación. la vasculitis ya, además del tema de la audición que usted nos Claro, había comentado, el tema de la movilidad. también por la prednisona tuve catarata y tengo, ¿Ok? soy operada de un ojo. Mm. Ya, o sea, se han ido sumando estas cosas después en la evolución. ¿Cuánto tiempo llevamos de evolución ahora con la vasculitis? Hace 12 años que tuve mi diagnóstico. 12 años. Ujú. 12 años que Ok. estoy con vasculitis. Bueno, bueno, como también les conocemos, el manejo de estas vasculitis en general, de forma muy general, requiere fármacos que son inmunosupresores, que pueden ser tanto sintéticos como terapias biológicas, ¿ya? Para poder asegurar, obviamente, una buena respuesta, idealmente una revisión, una disminución en las recaídas de los pacientes y también para mejorar la sobrevida. Ya fuera del tema de costo, ya sabemos que estos medicamentos también pueden producir efectos secundarios que pueden ser importantes. Pues, a ver, como le pasó a usted, por ejemplo, el ejemplo que nos dio con la cetoprina, hepatotoxicidad, puede haber nefrotoxicidad, puede haber un aumento de las infecciones intercurrentes a cualquier nivel, ¿ya? Incluso el desarrollo de algunos cánceres. Y lamentablemente, como usted nos comentaba,
no todos los pacientes acá, por lo menos en Latinoamérica, específicamente también acá en Chile, tienen cobertura en los sistemas de salud para poder acceder a estas terapias, que efectivamente son de muy alto costo, lo que obviamente repercute económicamente en el núcleo familiar y también eso puede llevar a que quizás el paciente no reciba un tratamiento adecuado al no poder costearlo. Y eso yo creo que es un tema bastante grave, bastante importante y una realidad que se está viviendo no solamente aquí, probablemente también en otros países en Latinoamérica. Bueno, señora Jimena, me imagino que a pesar de todo este camino recorrido, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las cosas malas que han traído hasta este diagnóstico de vasculitis, han nacido cosas buenas a partir de ello. Sí. Ya, gracias a eso, en el fondo, usted formó esta Fundación de Vasculitis Chile, así que me gustaría que nos pudiera contar cómo fue que creó usted esta fundación y qué es lo que ha ido ocurriendo con esto. Bueno, el tiempo que estuve en los grupos de apoyo norteamericanos, en la Vascular Foundation y en otros grupos, porque después se comenzaron a formar grupos de cada vasculitis. Entonces, obviamente que me ingresaban a todos. Yo hacía de contacto entre el hispano parlante que tenía una vasculitis y el norteamericano que tenía la misma vasculitis para que pudiera el norteamericano que tenía más experiencia explicarle al hispanoparlante de qué se trataba su tipo de vasculitis. Entonces, en un momento, eh, me sugirieron abrir un grupo en Facebook en español. Y así fue como nació Vasculitis Chile en Facebook. Posteriormente, cuando entraron chilenos, porque al principio habían puros norteamericanos, eh, me empecé a enterar de la problemática que había del acceso a los medicamentos porque el costo es altísimo. Gente que sencillamente no seguía el tratamiento porque no tenía cómo comprar los medicamentos. Gente que a veces se tomaba los medicamentos en menor dosis que los médicos se lo daban para que le duraran más. En fin, entonces me di cuenta que había que hacer algo y entonces hice la fundación con personalidad jurídica para poder, como comenté hace un rato, tener acceso al Parlamento, al Congreso, a los que toman decisiones, a las comisiones de salud de la Cámara, a, al Ministerio de Salud, ir con más peso, ¿no es cierto?, siendo una ONG. Así fue como Y usted nació, en el fondo partió con esto sola, sola. no recibió ayuda, O muy sea, valiente de su del parte. grupo norteamericano, sí. O sea, nunca, todavía incluso siguen, algunos ya se han salido del grupo, pero sí, siguen en contacto conmigo. Cualquier cosa, duda, recurro a ellos. Bueno, ahora estoy en contacto, Ya, sí, pues, sí, estoy en contacto con la Vascular Foundation, mandan información y con ustedes, que ustedes nos actualizan en todo lo que es los tratamientos y todo lo que tiene que ver con cómo tratar la enfermedad. y tengo entendido que esto también se ha ido extendiendo, o sea, no es solamente Chile. Ahora, la ayuda que usted ha entregado. Claro, lo que pasa es que como empezaron a llegar hispanoparlantes de otros países de Latinoamérica, incluso de España, eh, les, eh, les sugerimos hacer grupos en sus países porque hay situaciones locales. Por ejemplo, ¿qué médico voy si vivo en tal ciudad de tal país? Yo no sé. ¿Dónde compro tal remedio? Tampoco. ¿Esta comida me hace mal? Tampoco, porque no tenemos, aunque hablamos el mismo idioma, tenemos muchas costumbres distintas. Entonces les empecé a Ujú. sugerir abrir grupos en sus países y hay grupos en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador, en varios países, en Venezuela se han formado grupos de apoyo. Así que siempre nosotros tratando de asesorarlos para que Usted en el fondo ayudó a que se formaran estos grupos, entonces se dice. los ayudamos a formar, claro, y al principio yo estaba ahí como un niñito chico que le enseña a caminar. Y después ya caminan solo. Hay algunos que ya caminan absolutamente solo, tienen contacto con médicos de su país, en fin. Así que ha sido un trabajo muy bonito, muy enriquecedor para mí, muy satisfactorio. Y ahora usted cuenta con ayuda, cuenta con otros integrantes, otros profesionales con los cuales usted puede asesorar a las pacientes. Bueno, nosotros en el equipo de la fundación tenemos profesionales, tenemos psicólogos, tenemos kinesiólogos, tenemos terapeuta ocupacional, tenemos asistente social que ve toda la parte social, hasta una abogada tenemos en el equipo. Entonces estamos como
Hemos Perfecto. crecido muchísimo de cómo yo empecé sola. Entonces tenemos una persona que se encarga de todo el manejo audiovisual, de la difusión, organización de eventos. La verdad es que hemos crecido muchísimo. Y nosotros mismos también asesoramos cuando estos grupos necesitan ayuda, tanto con información como con sugerencias de cómo hacer algún evento, de cómo hacer, dar a conocer en sus países, porque eso nos interesa, que la vasculitis se haga famosa en Latinoamérica y en todo el mundo. Ya, y eso ustedes lo hacen con actividades de difusión, me imagino, no solo a través de redes sociales, sino también organizando charlas, ¿no? Como decía usted, haciendo ponencias a nivel ministeriales, a nivel de autoridades de salud en el país también. Bueno, hacemos gestión ante el ministerio, hacemos gestión en las comisiones de salud de las dos cámaras y además con los pacientes trabajamos mucho. Tenemos charlas bastante seguido online ahora gracias a esto de internet. Tenemos entonces pacientes que no son de Santiago, tienen acceso a estas charlas. Incluso tenemos, nuestra kinesióloga es del sur de Chile, es de Valdivia, entonces tenemos contacto con distintas localidades y ciudades de nuestro país y eso nos ha ayudado Sea, muchísimo, se han logrado formar muchas redes en el muchas fondo en redes, todo sentido, como claro, dice usted, muchas redes. digamos, recomendando profesionales, el poder decir dónde encontrar los fármacos y una serie de otras cosas relacionadas con el vivir del día a día de la enfermedad. Exacto, lo mismo que yo aprendí, lo mismo que yo busqué cuando descubrí esta norteamericana que me ayudó a descubrir los grupos de apoyo, para mí fue como llegar a mi familia, porque yo me sentía totalmente una outsider fuera de todo. Entonces, a ellos les pasa lo mismo. Entonces, yo estoy disponible, me llaman por teléfono, conversamos, los dejo hablar, porque lo que más necesitan es hablar, desahogarse. Y después aprender reacciones de medicamentos, cuando ir al doctor. Lo mismo que yo aprendí de los norteamericanos. Se los entrego ahora ¿Y todos cuántos, a los nuevos pacientes. y cuántos miembros, cuánta gente es la que ahora usted tiene ahí en su grupo, o los que están ahí adentro de la Fundación de En Vasculitis? el grupo de Facebook tenemos alrededor de 200, 2000, perdón, 2200, un poquito más pacientes, personas. Y en Ya, Instagram vamos en 780. Instagram es más o menos nuevo, pero llevamos bastante, este, creemos nosotros. Y me, y me imagino que no solo pacientes, sino también familiares de pacientes, pues, para ayudarlos un poquito a poder contener y estar ahí con su familiar que tiene el diagnóstico. Claro, principalmente son pacientes, pero ellos mismos invitan a sus familiares a las charlas. Muchas mamás tenemos mamás que son las que más están, digamos, preocupadas por el problema de sus hijos. Y también tenemos hijos que se preocupan mucho también de sus padres, algunos familiares, pero principalmente son pacientes, pero a las charlas los invitamos a todos, al grupo familiar. Ujú. Bueno, creo que es una tremendísima labor y un gran aporte el que usted está haciendo en el fondo en estos momentos a nivel a nivel país, en el fondo con respecto al diagnóstico de vasculitis. Y yo creo que la visión actual del manejo de estas enfermedades debe ser con un enfoque que tiene que ser biopsicosocial. O sea, nosotros como médicos debiéramos, además de tratar la enfermedad como tal, poder también asesorar, me imagino también desde el punto de vista psicológico, porque obviamente recibir un diagnóstico de estas características afecta en el estado de ánimo y también el poder dar un apoyo y un soporte a nivel social, a nivel no solamente del entorno, porque como usted me decía, usted tuvo que hacer cambios a nivel laboral también, probablemente en algunas otras familias hay una repercusión económica importante y eso también es algo que se debiera integrar cuando uno asume el manejo de un paciente con una enfermedad tan compleja como son las vasculitis. Y eso yo creo que es muy importante el hecho de poder entregar esta información y usar esta información como una herramienta fundamental también dentro del manejo de los pacientes con vasculitis, junto con las otras medidas que se usan, o sea, las medidas farmacológicas y no farmacológicas, debiera también nosotros tener este enfoque de poder mantener al paciente educado e informado con respecto a su diagnóstico. Lo que
creo que considerable de poder destacar es que la visión actual del enfrentamiento, el manejo de estos diagnósticos de vasculitis debe apuntar al manejo del paciente en una forma que tiene que ser más biopsicosocial. O sea, nosotros como médicos debemos no solamente tratar la enfermedad, sino que también dar apoyo a los pacientes desde el punto de vista psicológico, porque el impacto que produce el recibir un diagnóstico con estas características puede también generar trastornos anímicos y también el apoyo que uno tiene que entregarle al núcleo familiar por el fondo todo lo que implica, como usted nos comentaba con sus ejemplos, hay afectación a nivel laboral, en algunos grupos de familiares puede haber también afectación económica y nosotros también tenemos que ser capaces de poder orientar y guiar en el fondo a los pacientes a cómo acceder a los tratamientos, no solamente indicar el tratamiento. Y eso yo creo que es un objetivo súper importante que tenemos que perseguir. Y creo que una de las herramientas fundamentales que nos van a ayudar a lograr un manejo mucho más integral de las vasculitis es el poder justamente ocupar la entrega de información oportuna al paciente. El poder educarlo no solamente con respecto al diagnóstico, sino también con otras cosas que son las que ustedes tienen que lidiar en el día a día con respecto a la enfermedad. Mm. Y quizás no solamente el enfrentar esta información o entregar esta información al paciente, sino que ir un poquito más allá y tratar de lograr de que esta información con respecto a las vasculitis pueda ser integrada en las mallas curriculares o en todos los programas académicos, no solamente de los profesionales médicos, sino también de los profesionales no médicos. Porque fuera un poquito de cambio, usted me había comentado que una de las interacciones que más tenía cuando estaba hospitalizada era con la enfermera, era con los técnicos paramédicos, y yo creo que ellos Mm. también tienen que tener algún nivel de conocimiento con respecto a estos diagnósticos. Exactamente, eso pensamos nosotros. Y como cuesta llegar, es una enfermedad de difícil diagnóstico. Eh, bueno, creemos que se incluya en la academia, ojalá en las universidades, todos estos centros de estudio donde se forman los profesionales médicos y paramédicos, porque a veces uno llega y antes de tener el diagnóstico, por último yo digo que le digan, haya un reumatólogo, porque uno visita tantos médicos porque tiene problemas puntuales y va a ese médico puntual. Entonces es muy importante que alguien le sugiera ir a un médico que le va a ver la enfermedad o que va a sospechar de una enfermedad, ¿no es cierto?, que es multisistémica. Eso es muy importante para nosotros. Y en eso estamos Hay una, trabajando precisamente. hay una frase que usted me dijo, que es, si oyes ruidos de cascos, no pienses, piensas en caballos, pero no olvides también pensar que pueden ser cebras. Exacto, esa frase la usan para precisamente pensar cuando no hay, digamos, una eh, respuesta de las enfermedades convencionales, se piense en los caballos son las enfermedades convencionales y las cebras somos las enfermedades raras. Sí, Mira, Jimena, quiero agradecerle mucho su participación en esta entrevista. Agradezco el que usted se haya podido abrir con nosotros, el que nos haya relatado su experiencia, el que nos haya podido contar cómo fue el proceso desde que empezaron los síntomas, cuánto demoró en llegar al diagnóstico, todo lo que ha ocurrido a través de la evolución de la enfermedad a nivel de tratamiento, a nivel de también complicaciones derivadas de la misma vasculitis y cómo eso la llevó a usted a tomar esta importante iniciativa de formar este grupo, esta fundación de pacientes, como para poder usted transmitir esa ayuda también a otras personas y poder orientarlos y poder ayudarlos. Yo valoro mucho esa iniciativa suya y le quiero agradecer el poder también estar con nosotros acá relatándonos su experiencia. muchas gracias, doctora, y muchas gracias a la Vascular Foundation por esta oportunidad de poder transmitir todas estas experiencias e información sobre la enfermedad en español, que para nosotros es muy importante que venga de una institución seria y que nos entregue información certera y segura. Así que muchas gracias por la oportunidad.